Pues siempre decimos dos palabras de manera muy sencilla que es bienestar animal, pero realmente son dos palabras muy difíciles de definir. Vamos a utilizar la definición de la antes llamada OIE, ahora OMSA, que define bienestar animal como un estado, tanto físico y mental, en relación a las condiciones en las que los animales viven. Hola, bienvenidos a nuestro AVI Podcast. El día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante, de mucha actualidad, que tiene además un gran campo de investigación, de trabajo y, lo más importante, la difusión de esa información. Para eso contamos el día de hoy, afortunadamente para nosotros, con la presencia de la doctora Elaine Hernández Trujillo, quien nos va a comentar muchos aspectos de este tema que es súper interesante, que es el bienestar animal. En este caso enfocado particularmente a el bienestar en las aves de producción, y al día de hoy vamos a profundizarlo particularmente en el caso del pollo de Angora. Antes de iniciar, Elaine, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por platicar con nosotros y sobre todo pues, por darnos más información eh, verídica, técnica, científica sobre lo que es el concepto del bienestar animal y sobre todo enfocado a esa parte de la avicultura. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias, doctor Rubén, por la invitación y a mi podcast por abrirme este espacio para platicar un poquito de este tema. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, antes de empezar así formalmente, quisiera pedirte que nos platicaras un poquito de tus antecedentes académicos, cómo fue que te involucraste en esa parte del bienestar y luego cómo lo estás llevando particularmente al campo de nuestro interés, que es la avicultura. Pues empecé a incursionar en estos temas relacionados al bienestar animal desde la licenciatura. Mi proyecto de investigación de tesis de licenciatura fue en relación al bienestar animal, pero curiosamente fue en cerdos, en transporte de lechones. Fue un proyecto muy bonito, pero sí solucionamos y entendimos mucho del problema del transporte de los animales, pero al mismo tiempo me abrió la visión sobre cuántas más posibilidades tenemos para resolver estos problemas, ¿no? Enfocados a no solamente la productividad, que es sumamente importante, pero también a la calidad de vida de los animales, ¿no? Al bienestar de ellos. Claro, y lo tomaste muy en Y serio, ¿verdad? Porque, platícanos un sí, poquito de eso. sí, claro, pues realmente fue complejo cómo terminé acercándome. Realmente empecé con el área de patología y yo realicé mi servicio social en el departamento de patología ahí en la FMBZ y todavía no se resolvían las dudas. De hecho, surgieron más y más y era entonces, ¿cómo era posible que llegara este perro, este caballo, esta vaca con estas condiciones y nadie dijo nada? Y cómo el veterinario es la última persona que ve a los pacientes y todos los pasos en las que muchas personas intervinieron o no intervinieron, ¿no? Por los animales. Entonces empecé con el área de patología y de ahí, eh, bueno, del proyecto de investigación de licenciatura, pero se me abrió la oportunidad de ir a Canadá, en la Universidad de Wells, a participar en un proyecto que estaban haciendo de matanza Ah, mira, de aves. mira qué interesante. Sí, ese fue el proyecto y así es como terminé dando el brinco hacia las aves. Fue un proyecto muy enriquecedor porque era multidisciplinario. Trabajábamos, bueno, allá es lo que serían zoólogos, etólogos. En mi participación tenía que entrar en neurología y la parte clínica veterinaria para poder determinar cuándo los animales perdían la conciencia, dependiendo de los diferentes métodos que utilizábamos. Entonces ahí es donde ya estábamos utilizando un montón de herramientas desde verlos, o sea, entonces la parte de etología aplicada, y también lo que me correspondía a mí era el análisis de electroencefalogramas. Entonces, ver la actividad cerebral de las aves y determinar cuándo se perdía la conciencia y cuándo llegaba el momento de la muerte según el método que estábamos utilizando. Y utilizamos muchos métodos y también diferentes especies, entonces desde gallinas, pollos, pavos. Fue un proyecto muy, muy, muy valioso
Sí, sí, pero muy interesante. Y bueno, pues qué decir de las amistades y, y, y relaciones que se lograron, ¿no? Ahorita estoy así en contacto muy, muy cercano con todas esas amistades que logré, ¿no? Ya se volvieron colegas de por vida. Pues ese fue de los inicios, ¿no? Académicos, pero de todas maneras sentí que faltaba muy bien lo que hacemos en la academia, en las investigaciones, pero también tenemos una responsabilidad a comunicarlo, ¿no? Como es el objetivo de este podcast, ¿no? Difundir toda esa Hacer la información. difusión, sí. Sí, sentía que faltaba esa conexión entre lo que hacemos en un laboratorio con condiciones bien controladas y luego ya pasarlas a la vida real. Y ahí fue cuando me involucré en el área de evaluación de bienestar animal, específicamente en aves, porque era lo que ya estaba trabajando, estaba visitando varias granjas de la zona. Y bueno, ¿cómo evaluamos bienestar animal en la avicultura? Y entonces completé un certificado que se llama PACO, que nos certifica como auditores especialistas en el bienestar animal. Entonces ahí fue cuando logré aterrizar los dos conceptos, ¿no? La academia, mis conocimientos de la academia y también de una especialización que estaba realizando a distancia, pero enfocada en ciencia basada en Europa y reglamentos de Europa, pero lo enfoqué ahora a las condiciones de producción de la vida real, ¿no? Con todo esto. Ay, además, digo, súper interesante porque pasas, por supuesto, de la parte académica, de la parte de la investigación, digamos, básica, si lo puedo llamar de un modo, después a la aplicación práctica y además en la industria avícola, pues que ha venido creciendo tremendamente en los últimos años y que pues, consideramos casi la principal fuente de proteína de origen animal para la alimentación humana, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene un gran impacto, pero al mismo tiempo una gran población de individuos, de animales a los cuales vigilar, supervisar en ese tema tan importante que es el bienestar. Sí, sí, sin duda, pues tenemos de las especies que más habitan en este planeta, a veces animales domésticos, pues son las aves, ¿no? Y México no está eh, en niveles bajos de producción, ¿no? Todo lo contrario, es el tema de todos los días, sabemos de mucha gente que consume todos estos productos avícolas, ¿no? Incluyéndonos. Sí, por supuesto, el volumen de la producción, la accesibilidad que tiene por el aspecto económico, ¿no? Para la mayor parte de la población que por lo menos 2, 3, algunos días a la semana puede consumir proteína de origen animal y la más accesible puede ser esta tipo. Pues bien interesante tu historia, digamos, académica, cómo te inicias en esa parte de la investigación, cómo te involucras en la parte del bienestar, cómo esto te lleva al mundo de la avicultura. Y pues si te parece bien, ¿qué te parece si entramos ya en forma al tema del día de hoy, que es el bienestar? Y me parece que lo más indicado, pues es empezar correctamente por el principio, un poquito de lo que es la definición del bienestar animal, y ya si lo queremos ver con mayor precisión todavía, el bienestar enfocado a la parte de las aves de producción. Claro, pues siempre decimos dos palabras de manera muy sencilla que es bienestar animal, pero realmente son dos palabras muy difíciles de definir. Vamos a utilizar la definición de la antes llamada OIE, ahora OMSA, que define bienestar animal como un estado, tanto físico y mental, en relación a las condiciones en las que los animales viven. Entonces, fragmentando la definición para poderla interpretar de manera correcta, dice que es un estado. Entonces, estado es algo que puede cambiar, ¿no? Es algo fluido, ¿no? Puedes estar en unas condiciones en la mañana y estar en otra condición en la tarde, ¿no? Entonces, en la vida de los animales es diferente. Y en las aves, por ejemplo, de los primeros días de vida hasta sus últimas semanas de vida, pues por cuántos estados habrán pasando y sus condiciones de vida son muy diferentes, ¿no? Ya no hablemos solamente de lo ambiental, ¿no? Las condiciones de alojamiento, sino la dieta, todo, las últimas etapas que están en la planta de sacrificio son condiciones de vida muy diferentes. Entonces, sí hay, Sí, lo que denominamos de acuerdo con el fin zootécnico, las líneas que digamos genéticas que son de vida corta, como el pollo de engorda, las de vida larga que denominamos como las gallinas de postura, las aves reproductoras obviamente pasan por todos esos cambios que acabas de mencionar, incluso las instalaciones, los cambios fisiológicos por el inicio de la etapa reproductiva, etcétera, una gran cantidad de factores que se ven afectados por este periodo de vida de los animales.
Sí, y la vida y obra de un ave reproductora es muy diferente a la vida y obra de un pollo engorda. Claro, claro. Son pues, tal vez genéticamente similares, pero cambian en muchas cuestiones, ¿no? De cómo los vamos a cuidar, todo su ambiente cambia. Y bueno, regresando a la definición, pues es un estado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar de acuerdo que es algo que va a estar cambiando, pero lo que nos dice la definición es que no solamente es nuestro estado físico, que como zootecnistas siempre estamos muy enfocados en eso, en que estén creciendo de manera adecuada, que tengan un estado óptimo de salud, que estén con una buena inmunidad, por ejemplo, buenas conversiones alimenticias, pero también la definición nos dice que es un estado mental que es muy complejo y entramos en subjetivismo y que por eso nos dicen, ay, los de bienestar animal solo están pensando que si la gallina está feliz. Es más complejo todavía. Ojalá fuera fácil decir que están felices, pero llegar a esa conclusión es muy difícil. Sí, porque existe además, ahora que lo mencionas, una visión. Este aspecto de la preocupación por el bienestar animal empezó hace pues, varias décadas, digamos, en un grupo de personas, profesionistas, relacionadas obviamente con la preocupación por los animales. Luego, evidentemente, se proyecta esto para la aplicación en los sistemas de producción. Ya antes mencionaba, ¿no? En tus inicios, por ejemplo, las mascotas, los perros, los gatos, los animales de trabajo, los caballos, etcétera. Pero después esto del bienestar se proyecta hacia la parte de la producción y entonces los empresarios, los profesionistas que trabajan ahí, las personas que trabajan en las empresas empiezan a comprender, a entender, a tratar de aplicar quizá algunas de estas medidas para mejorar las condiciones. Y yo creo que más recientemente todavía la percepción que tiene el público consumidor de esos términos, ¿no? De esos conceptos y cómo se aplican y si influye o no sobre el consumo, sobre la decisión de compras, etcétera. Sí entiendo que estás en un ambiente sumamente complejo, al mismo tiempo sumamente interesante. Sí, sin lugar a dudas, como dije, el proyecto que realicé fue muy enriquecido por ser multidisciplinario, pero sin embargo, el rama de ciencia de bienestar animal es multidisciplinaria y no solamente de ciencias biológicas, tenemos a muchas personas de otras áreas como ciencias sociales, tenemos abogados, tenemos filósofos, incluso en muchos colegios de Europa que han sido referencia mundial en el tema de bienestar animal, siempre hay alguno que otro filósofo en este tema, ¿no? Para tratar de aterrizar los problemas siempre desde otra perspectiva también. Sí, de tener un balance además que más o menos, digamos, discúlpame la expresión, que deje más o menos satisfechos a todos los que están involucrados, ¿no? En todos esos temas. Muy, muy Claro, interesante. Ok, entonces entendemos un poquito el concepto de bienestar. eh, y si tratamos de llevarlo entonces ya al campo de la producción avícola comercial, los pollos de engorda en particular, eh, ¿cómo, cómo se hacen las evaluaciones o cómo podrían o deberían de hacerse estas evaluaciones, como denominamos en el campo, es decir, en las granjas, ya directamente en las unidades de producción? ¿Y cómo abordar ese tema? claro. Lo primero que tenemos que hacer es medir, o sea, medir todo y no solamente quedarnos en el objetivo de, ay, aquí están todas mis listas de indicadores que tengo que estar midiendo, ¿no? Hay que analizarlas, porque está muy fácil a veces llenar papelitos, pero si nadie se sienta a interpretar toda la información que estamos colectando, de nada sirve. Tenemos que aterrizar todos estos conceptos y a partir de esa interpretación determinar cuáles van a ser las siguientes medidas. Pero enfocándonos a la evaluación del bienestar animal, ¿qué mediríamos? Pues lo primero sería el ambiente. Entonces nosotros lo llamamos las condiciones basadas en recursos, que puede ser la temperatura, la humedad relativa, las concentraciones de amoníaco, la ventilación, la intensidad de la luz, todos estos factores donde vive el animal, ¿no? Por ejemplo, que los bebederos estén funcionando de manera correcta, la calidad del agua, de todo el ambiente que rodea al animal, ¿no? Incluyendo la alimentación, o sea, que los comederos estén funcionando de manera correcta, todos estos aspectos. Y lo otro que medimos es a los animales.
Aquí entonces combinamos perfectamente las dos áreas de nuestras de la profesión de la medicina veterinaria y zootecnia, ¿no? Desde el punto de vista zootecnista estamos viendo pues todo este ambiente donde vive y crece el animal, pero ahora parte de la medicina veterinaria, o sea, la parte clínica es estar evaluando a los animales. Y aquí es lo que estamos tratando de medir, es pues sí lo básico que nos enseñan y por lo que estamos enfocados en esta producción, que es que crezcan bien, o sea, que estamos viendo ganancias de peso, estamos viendo condiciones corporales, pero también estamos viendo lesiones, ¿no? Por ejemplo, en pollos tenemos la lesión de pododermatitis, que son unas lesiones en las patas, en la superficie plantar pues en las patas de las aves, por estar en constante contacto con una cama con una alta concentración de amoníaco, una cama muy húmeda. Entonces, todo eso tendríamos que estarlo midiendo. Tendríamos que determinar qué porcentaje de aves están con estas lesiones o qué porcentaje de aves están con problemas de mal plumaje porque se están lastimando entre ellas, por ejemplo, que será más frecuente en gallinas, por ejemplo. Entonces, todo esto lo tenemos que medir y para eso hay de dos. Podemos establecer nuestras propias herramientas de evaluación, que entonces de determinar, yo digo que solo va a dejar un 5% de pododermatitis. Y basándonos en algún artículo que leímos, por ejemplo, o podemos utilizar las herramientas que un grupo de personas especialista en el tema y con mucha pasión por el tema lo han desarrollado, ¿no? Y aquí ajá, ya van Descriptivamente. revisadas por pares. Ah, ok. Ajá. Y aquí tenemos muchas vertientes. Nosotros en América, el continente americano, normalmente estamos utilizando las herramientas de evaluación de Canadá o las de Estados Unidos, siendo pues las que existen ahorita de esta porción de Norteamérica. Mientras que en Europa están utilizando las herramientas que desarrollaron en Europa. Ajá. Entonces, aquí en México, por ejemplo, normalmente utilizamos las que se desarrollaron en Estados Unidos, que son muy similares entre Estados Unidos y Canadá, solo cambian pequeños detalles, ¿no? Pero realmente la forma de evaluación es básicamente la misma. Y estas herramientas son de acceso público, no sé si quieren después puedo compartir las ligas donde se encuentran, es conocimiento general. Oye, y en este sentido, en tu experiencia, obviamente, de lo que has ya puesto en marcha, digamos, en tu investigación, en tu trabajo cotidiano, en las asesorías, en las pláticas que das, esta parte de las mediciones que comentabas, ¿cómo ves su aplicación o su implementación aquí en el país? Ya comentabas, ¿no? Quizá cada empresa determine un porcentaje X o una proporción Y para cualquiera de los indicadores. Pero ¿cómo ves? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en la última década aquí en el país en ese sentido? Bueno, creo que una década es mucho tiempo, creo que lo tendríamos que resumir un ¿Reducir poco más la más, realidad? Ah, ok. pero, pero lo que hemos visto son cambios realmente favorables, porque se ha entendido que el bienestar es una ciencia, no estamos aquí más que con fines de ganar, ganar, todos queremos que los animales estén bien y lo que hemos observado es que a través de estas constantes comunicaciones, de difundir la información, se ha podido dar a entender el mensaje que muchas de las herramientas que los productores ya tienen son útiles para evaluar el bienestar animal. Varios productores de sistemas totalmente integrados sí les interesa, por ejemplo, estar midiendo la temperatura, porque si cambia la temperatura, la humedad, pues dejan de comer las aves o se enferman. Entonces, son cuestiones básicas para poder mantener una producción eficiente. Claro, digamos que indirectamente, digámoslo así, ¿no? Que si el concepto básico o el objetivo primordial fuera la productividad, pues para mantener esa productividad debes, entre otras cosas, ¿no? Como señalabas ahorita, regular temperatura, frecuencia de alimentación, humedad relativa, proporción de comederos, bebederos, etcétera, ¿no? Digamos que sí se ha visto beneficiada el bienestar a partir precisamente de la modernización de los sistemas de producción y de los objetivos de productividad que tiene la propia industria, ¿no? Y como dije, no estamos aquí porque queremos hacer un malintencionado hacia los animales. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomarle una ventaja, por así decirlo, doble
a las mediciones que ya estamos tomando. Todo esto le interesa por fines productivos, pero también por bienestar. Pero lo que tenemos que tener es una retroalimentación, especialmente, por ejemplo, en el pollo, entre fases de producción. Entonces, por ejemplo, tal vez la pododermatitis no la vayamos a ver, ¿no?, en granja, pero en la planta, en el rastro, sí se puede evaluar, porque después del procesamiento de la canal se cuelgan las canales y los pollos, y estamos viendo las patas fácilmente. Y entonces podrían estarse haciendo esas valoraciones y se le dé esa retroalimentación a la granja, ¿no? Entonces aquí está, mira, este porcentaje de lesiones en patas. Hay que arreglar algo que está sucediendo en la granja. Y digamos, es parte de la siguiente pregunta, que es ¿en qué momento hacer esas determinaciones? Ya nos comentabas ahorita, ¿no? Depende del el indicador que quieres evaluar, como en este caso la pododermatitis, en el caso del pollo de engorda, donde puedes revisar a toda la parvada va a ser en la planta de procesamiento. Quizá cuando los animales todavía están dentro de la caseta, pues probablemente hacer una inspección por ahí aleatoria, unos cuantos animales para ver cómo está, en combinación con la información que se tiene de la calidad de la cama, ¿no? Si es que está haciendo una evaluación, digamos, rutinaria. Pero entonces, ¿en qué momento hacer esas evaluaciones? Depende, como bien lo mencionas, del indicador. Entonces, si estamos, y también de lo que queremos evaluar. Si estamos evaluando el transporte de los animales, cómo se realizó el transporte, porque no podemos subirnos con ellos al cañón y pues verlos así con una lupa cómo van, ¿no? Pero lo que podemos hacer es después de la fase de transporte, o sea, cuando llegan, por ejemplo, a la planta de sacrificio, lo que hacemos es una investigación aleatoria. Normalmente son 10 jaulas, por ejemplo, y entonces se evalúan 100 pollitos en total. Nuestra herramienta te lo va diciendo cuántos tienes que evaluar, y evaluarías cuántos muertos llegaron, ¿no? El porcentaje de DOAs. Podrás estar evaluando cuántos vienen con fracturas, cuántos vienen con alas también lastimadas, ¿no? Y entonces eso te dice que pues metieron mal a los pollos, ¿no? Entonces, pues, si el ala o la pata no quedó en buena posición, y entonces durante el transporte o el momento de estar cerrando las cajas, las jaulas, se lastiman. Entonces todo eso no, podrías decirnos dónde está el factor de riesgo durante el transporte. Pero si queremos ver en la vida de los animales en granja, podríamos estarlo haciendo al mismo tiempo que se hacen las evaluaciones de rutina, cuando están evaluando la temperatura. Tal vez en sistemas muy automatizados ya lo hace toda una computadora, pero de todas maneras se requiere que una persona interprete los resultados, ¿no? Tenemos la tecnología, que es maravillosa, pero de todas maneras necesitamos el factor humano para determinar cuáles son las acciones correctivas. Por supuesto que creo que esa es la esencia también, ¿no? La toma de decisiones. No te sirve de mucho recopilar datos y datos y datos y datos y después los vas almacenando por ahí y un año después dices, vamos a ver cómo nos fue el año pasado, pues como puede ser de utilidad. Sí, 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 puede ser de utilidad, pero como que no tanto, ¿no? Como cuando es esta revisión, esta evaluación inmediata. Oye, y yo creo que un aspecto muy importante, ya lo comentabas, ¿no? Durante prácticamente toda la vida productivo de las aves, es más, desde que nacen los pollitos de engorda en la planta de incubación artificial, desde ahí, ¿no? Se deben de hacer las evaluaciones, el tiempo de nacimiento, etcétera, la transportación de la planta de incubación a la granja, la alimentación temprana, todas esas cosas que lleva el ciclo productivo del pollo. Pero algo muy importante, y que creo que fue donde empezaste, digamos, un poco tu profundización en el interés sobre este campo, es en el procesamiento, ¿no? Alrededor de la matanza, todas estas cosas. ¿Qué nos puedes comentar de este aspecto tan importante, digamos, de la transformación de lo que es un pollo en una granja o un ser vivo, a lo que va a ser después, pues ya el alimento al que la mayoría de la gente vamos a tener acceso, ¿no? Ya la carne de pollo? Claro. Sí, realmente a mí el tema del sacrificio, de la matanza de las aves es un tema difícil de hablar. No a todo el mundo le gusta, empezando por ahí, pero es muy necesario platicar de este tema porque es el último momento de la vida de los animales, pero también es el momento en el que se puede retrasar o verse afectado todas esas semanas de producción. En este momento, un transporte inadecuado, un transporte de una duración prolongada,
o con una muy mala ventilación durante el transporte o que estuvo mucho tiempo, por ejemplo, estacionado en el tráiler, afecta semanas de trabajo. Y no hay que verlo solamente en cuanto a semanas de trabajo, sino también uso de recursos, ¿no? Entonces, ahora que estamos también en el tema de sostenibilidad y cuidado del ambiente, pues cuántos recursos desde alimento, agua, medicamentos se invirtieron en los animales para que todo se pueda ver afectado en cuestión de horas. De horas, sí. Y eso incluso desde la captura de los animales, ¿no? Desde que deciden ya vamos a prepararnos para hacer la transportación. Sí, y en el tema de matanza es también importante, ¿no? Porque yo creo que si todos morimos, quisiéramos morir de una manera no dolorosa Claro, y tranquilo. también sería para las aves. Y no solamente por las cuestiones de, pues, percepción de dolor, sino calidad de la carne. Ahora aquí estamos viendo el factor de que si un animal no está pasando por un aturdimiento correcto, pudiéramos tener lesiones, ¿no? Lo que vemos, lo de Red Wings, o todas estas alas rojas, hematomas, por hematomas ya sea por el transporte o porque las están colocando en los ganchos de una manera muy forzada o incorrecta, y entonces quedan las alas no en una buena posición y se empiezan a lastimar entre ellas. Y todo esto es importante ya no solamente desde el punto de bienestar, sino la calidad otra vez. Todo se puede echar para atrás en cuestión de horas. Oye, y en el caso de la insensibilización, aquí en México, pues el método de insensibilización pues, más frecuente es el eléctrico, ¿no? Pero parece que también viene ya un incremento en la utilización de gases para el aturdimiento. Ahí, ¿qué relación tienen, digamos, con esa parte del bienestar? Los dos métodos son eficientes y se emplean de la manera correcta. Los dos son muy útiles. La ventaja en el sentido de bienestar comparando uno con el otro es que el aturdimiento con gas minimiza el manejo con los animales. Los, las aves van a ser capturadas y se van a colocar en sus jaulas y van a ser transportadas en estas mismas. En estas mismas cajas van a pasar por la máquina de CO2 y esta máquina va a aumentar, va a estar cambiando gradualmente las concentraciones de dióxido de carbono, que es normalmente el gas que utilizamos. Y al final las aves ya van a estar en total falta de sentidos y ahí se procede al sangrado. El otro método con aturdimiento con electricidad se requiere nuevamente la captura de las aves, se colocan en sus medios de transporte, llegan a la planta, pero en la planta se tienen que sacar manualmente una por una de las jaulas y se cuelgan en los ganchos. Entonces aquí estamos hablando de un manejo adicional comparado con el otro. Entonces el factor humano siempre va a estar presente y puede haber un error en la velocidad de colgado, la habilidad de la persona para hacerlo, las condiciones, porque por ejemplo pudieran estarlo, me ha tocado ver plantas de aquí en México también que están en contacto con luz, entonces dejan al camión esperando y las están desalojando las aves, pero el rayo de luz justo está dando a ciertas horas del día mientras las cuelgan, ¿no? Y recordemos que las aves son sensibles a la iluminación. Entonces, para hacer el sentido de bienestar animal, a diferencia de que cuando vienen para CO2 o dióxido de carbono, método de gas, pues es la misma jaula que va moviéndose solamente de una banda en otra, ¿no? O de un remolque en otra. Entonces, el manejo se minimiza. Entonces, es en el sentido de bienestar animal. Cada método tiene su particularidad en cuanto a qué se requiere para asegurar que el animal está insensible, pero los dos están siguiéndose las recomendaciones del fabricante o de cada dispositivo para aturdir, son buenas. Y probablemente en el mediano plazo o en el corto plazo, pues también esa decisión o esa toma de decisiones de las empresas para emplear un sistema u otro, pues se va a ver afectado por la disponibilidad de mano de obra, ¿no? También, pues hay muchos comentarios al respecto de que primero de veterinarios trabajando o interesados por la industria avícola como un sistema de producción o viéndola como
una opción profesional, se comenta mucho que hay escasez de veterinarios. Y eso, por supuesto, pues ahí se ha permitido que profesionistas relacionados con la industria avícola pues tengan esa oportunidad laboral. Sin embargo, como decías antes, ¿no? Nosotros en nuestra formación de veterinarios y zootecnistas, pues tenemos una formación un poquito más complementaria para poder ver las condiciones físicas del animal, clínicas, cómo están. Pero bueno, la escasez a nivel profesional se está dando, como de médicos veterinarios, pero de mano de obra que realiza otras funciones, como esa y descargar los vehículos de transporte, en el caso de la insensibilización con electricidad, este manejo que es de descargar, de colocar en los ganchos, etcétera, pues también se hace manualmente. Y si hay poca disponibilidad de mano de obra, quizá te lleve a la toma de decisiones de cambiar el sistema, ¿no? Que digamos, está un poquito ajeno a la efectividad del el método que se desee utilizar, pero que esté sujeto más bien a situaciones aparte, como puede ser esta, la disponibilidad de la mano de obra. Sí, y aquí también en la mano de obra, pero o sea, en temas de bienestar, se me pasó a comentar, está el bienestar humano también que tenemos que considerar. Y el método de sacrificio se ha visto que causa un impacto siempre en las personas. Si después tenemos una fase en la que lo compartimentalizamos o ya lo volvemos muy natural en lo que hacemos, ¿no? Pero es, como dije, es un tema que no le gusta a todos. Y el método de CO2, al estar minimizando el contacto, no solamente es por el error de hacerlo de manera incorrecta, sino que también tiene una carga también en las personas emocional diferente, el estar sujetando animales y saber que de aquí ya viene al siguiente paso, que es la muerte, a diferencia de solo estar moviendo cajas de aves que van a pasar de una manera más automatizada a un sistema. Entonces, ese factor tanto de mano de obra, disponibilidad de mano de obra, pero también el factor que causa en el bienestar de las personas. Claro, el efecto que tienen las propias personas, porque esas cosas se traen de casa, situaciones al trabajo, y del trabajo se pueden llevar situaciones también que se manifiestan allá, ¿no? Muy, muy interesante este asunto. Oye, y bueno, ya nos hablaste probablemente en términos rápidos de esta importancia del bienestar desde el ciclo productivo tal cual de los animales y por supuesto en el caso del pollo de engorda particularmente, estos temas tan interesantes y tan importantes que son en el procesamiento, en la insensibilización, en la matanza. Pero yo comentaba anteriormente que evidentemente todo este tema del bienestar está pues un poquito distribuido, balanceado entre los profesionistas que trabajamos en la industria, entre por supuesto los productores, los empresarios y la parte de la percepción del público. ¿Cómo ves esta percepción del público? ¿Qué objetivos tienen? ¿Cómo sirve para su toma de decisiones? ¿Cómo están influidos ellos o cómo influyen ellos en la producción avícola y en el término de bienestar? Y es una pregunta muy interesante y la he discutido personalmente con colegas y también es de una pregunta que nos hacemos en el área de la investigación de bienestar animal y también con productores. Y la respuesta es el consumidor es el que va a estar decidiendo qué productos y probablemente tiene un peso muy fuerte sobre cómo están estos animales alojados. Entonces, la opinión del consumidor cada vez es más importante y en este mundo de globalización en el que un video puede volverse viral y demás, tenemos que estar en constante comunicación con lo que nuestros consumidores opinan. Entonces es a lo que viene. Sin embargo, igual entre estas discusiones con colegas estamos todos de acuerdo. La ciencia lo dice, todavía vemos una separación entre lo que el consumidor dice querer. Entonces, todos quieren animales en estas condiciones, en las condiciones A, pero el producto, por ejemplo, la caja de huevos, el kilo de pollo, de carne de pollo, lo producen en estas condiciones como tipo B, por decir letras. Y entonces en estas condiciones se tiene un valor económico diferente, ¿no? Entre A y B. Y al final se terminan yendo por la opción B por cuestiones económicas, a diferencia de tal vez lo que ellos quisieran que fuera la condición A. Entonces tenemos todavía esta separación entre lo que quiere y realmente va a poder comprar. Sin embargo, la opinión está
siendo considerada cada vez más por todos los sectores, no solamente productores, sino ahora lo estamos viendo hasta en materia legal. Sí, y también yo supongo que debe de haber cierta influencia incluso por los países y por las regiones, ¿no? La distribución de la riqueza, la proporción de la población que vive en pobreza extrema, los que tienen una condición económica un poco más favorable, incluso la forma de comercialización de las aves, ¿no? En el caso de México, sabemos que una muy buena proporción del pollo que se produce se comercializa como pollo vivo. Y entonces ahí ya el método de la matanza o del procesamiento pues va a diferir bastante de lo que es el pollo que va a las plantas de procesamiento. Y digo, obviamente es entrar en un ámbito completamente diferente. El acceso de las personas a la propia información. A veces se hacen encuestas a la población en general en las calles sobre otros temas, ¿no? Que puede ser de interés público y pues resulta que mucha gente no escucha las noticias, no está informada, incluso a veces de que los vehículos dejan de circular por contaminación ambiental, cosas por el estilo, ¿no? La gente quizá escucha música o escucha otras cosas y poca información sobre esos temas tan relevantes y eso por supuesto puede también afectar un poco la toma de decisiones o el conocimiento, ¿no? Como ya comentabas antes, si uno les pregunta, ¿preferirías un animal criado, mantenido bajo esas condiciones? Seguramente diría que sí. Eh, pero en realidad seguramente en ese momento no sabe bajo qué condiciones está siendo criado, alimentado, mantenido, transportado o sacrificado el propio animal, pero por supuesto es un campo, es un área que nosotros los veterinarios, los profesionales que estamos metidos en este ámbito y que por supuesto es una de las razones, por ejemplo, de pláticas como la del día de hoy, es difundir la información, tratar de que llegue a más gente y que pues por supuesto todos los involucrados estemos más conscientes de lo que está ocurriendo y cómo todos podemos tratar de mejorar un poco estas condiciones de lo que producimos y obviamente de lo que consumimos, ¿no? Claro, sí es un tema que todavía tiene mucho trabajo, pero estamos viendo una excelente disponibilidad de muchas personas y sectores referentes al tema de bienestar animal. Sin embargo, queda trabajo por hacer, pero es interesante que cada vez lo tocamos más el tema y de una manera positiva. Claro que sí. Oye, una pregunta, digamos, a lo mejor un poquito, no sé si difícil, pero me parece importante hacerla. Has trabajado mucho en esto, obviamente se manejan los conceptos, las perspectivas, la visión desde el punto de vista del veterinario, del científico. ¿Crees que haya algún tema, algún concepto en particular de lo que tú haces habitualmente en la que tú bueno, no crees, que tú estés segura que haya una o varias personas que estén en completo desacuerdo de lo que tú has visto, observado, aplicado, recomendado? ¿Qué, El tema da para tantas vertientes que es común encontrar temas controversiales y temas controversiales que conllevan a diferentes puntos de vista. Sin embargo, lo que creo es que, regreso a mi comentario anterior, hay que medir las cosas. Si todos estamos de acuerdo en que este es el problema de bienestar animal que nos vamos a enfocar, ok, vamos a medirlo, vamos a tratar de encontrar las soluciones y tal vez lo digo desde una perspectiva muy utilitarista, pero vamos a encontrar cómo vamos a beneficiar a la mayor cantidad de seres bajo esta toma de decisiones, pero analizada metódicamente, ¿no? No solamente tomar decisiones al aire sin considerar todas las repercusiones que tiene, porque regresando a lo que platicamos, cuando hablamos de avicultura en México, lo que hagamos tiene un efecto no solamente en esa gallina, en ese pollo, sino en millones de animales y en millones de personas también, ¿no? Que requieren de la existencia de estos animales, ya sea por consumo, por que son su modo sustento de vida, muchas razones. Entonces, es común encontrar temas difíciles, temas controversiales y opiniones encontradas siempre va a haber cuando platiquemos de bienestar animal, pero hay que tener una mente abierta para poder solucionar los problemas. Claro que sí. Sí, esa es la parte, te digo, importante, por lo cual también, por supuesto, agradecemos nuevamente tu participación, porque si alguien sabe del tema aquí en el país, pues obviamente eres tú. Nos estamos acercando al final de nuestra conversación. ¿Algo que quieras comentar complementario a lo que hemos charlado?
No, no sé si pudieran llegar a tener alguna otra duda. Mi contacto de correo lo puedo dejar disponible para cualquier otra cuestión, interrogante, tema que quisieran debatir más en específico de bienestar animal. Yo creo que, como bien menciona el doctor, esto es una excelente herramienta de difusión, pero el tema da para mucho, entonces estoy disponible. Sí, comentamos algunos aspectos de pollo de engorda, pero ya lo dijiste antes, ¿no? El universo de las gallinas de postura es completamente diferente de las gallinas reproductoras, incluso los embriones en desarrollo en las plantas de incubación artificial son también otra historia completamente interesante que esperemos tener la oportunidad en un futuro no muy distante también de platicar sobre estos temas. Claro que sí. Ok, antes de despedirnos, quiero hacerte unas preguntas que regularmente hacemos a nuestros invitados. Y la primera es si hay alguna fuente bibliográfica, algún libro de este tema en el cual tú trabajas, te desempeñas, que pudieras recomendar, que tú dijeras, "Este es mi favorito. Para este tema del bienestar en términos generales o la avicultura, este es mi libro, el bueno". Ay, sí hay, y me da miedo decir el nombre de manera incorrecta. Entonces, hay uno que escribió el doctor Ian Duncan, que es algo, es como poultry welfare, eh, bienestar en avicultura. Y el doctor Ian Duncan, que es emérito de la Universidad de Guelph, donde yo estudié, tiene muchas referencias, pero nuevamente me da miedo decir un nombre incorrecto, ese sería uno. Y hace poco salió otro libro de bienestar animal que puede resolver muchas otras dudas que tengan sobre la producción en general, pecuaria, no solamente avicultura, y lo puedo compartir. Ese acaba de salir y está muy interesante y comparto comparto los datos, no sé cómo poderlo de manera correcta. No te preocupes, es bueno saber que sí hay fuentes de información, digamos, ya recopiladas, concentradas, que puedan orientarnos a los que ya trabajan, a pesar de que trabajamos aquí nos falta un poco de información, y por supuesto a todos los que se están formando o que quieren profundizar más en este tema tan interesante del bienestar. Ok, eso es, digamos, en términos académicos, en términos profesionales. Y en términos personales, Si buscan en Google, en cualquier buscador, Best Hen Practices, que sería Best de mejores gen de gallina y practices, de prácticas, es una referencia muy útil que elaboraron en un proyecto muy grande, muy ambicioso en Europa, y tiene una sección de material y ahí tiene herramientas un poquito ya más digeridas y aplicadas sobre cómo está evaluando en el tema de las gallinas, por ejemplo. Ese solamente se enfoca, pero tenemos recursos disponibles casi que específicamente por fin técnico. excelente, excelente tener estas recomendaciones y poder acercarnos más a fuentes más confiables, ¿no? Porque si uno hace solamente una búsqueda general en cualquier explorador de Internet, pues vamos a tener cientos de miles, si no es que millones de referencias, y pues es un poco difícil saber cuáles son realmente las confiables. Muy bien, gracias por las recomendaciones. Y a título personal, en tu gusto por la lectura, ¿cuál es tu libro favorito? Que no tenga que ver con el aspecto profesional. Ay, fue una pregunta que no me esperaba. Puedo comentar el libro que estoy leyendo ahorita que se llama The Librarian, que es un libro sobre una bibliotecaria en Estados Unidos, pero el libro personal, yo creo que sería La Ruta de la Seda. Es, es un, es un viaje, es un libro muy interesante y con muchos mensajes ahí sobre autorreflexiones de una persona en la vida. Ah, muy bien, muy bien. A través de esa referencia, a través de esa información, podemos conocer un poco más de ti, aparte obviamente de toda tu experiencia profesional, pues esa parte individual, ¿no? Que todos tenemos esa faceta. Y una pregunta que es también yo creo que muy importante, sobre todo para los jóvenes que están en el proceso de formación, como nosotros, como veterinarios, o que estén en carreras afines. Pero en tu opinión, ¿qué puede hacer la diferencia entre un veterinario que esté involucrado en la parte de la avicultura exitoso y uno de aquel
que todavía no lo es, pero que obviamente a través de ciertas, a lo mejor, recomendaciones pudiera lograr esto que llamamos éxito, que cada quien, por supuesto, puede tener su concepto de éxito. Pero ¿qué crees que puede hacer la diferencia entre un veterinario que esté involucrado con las aves exitoso y uno que apenas esté en ese proceso de lograr el éxito? No quedarse satisfecho con las respuestas que a veces nos dan. O sea, solo seguir buscando, tener esa perseverancia, a seguirse actualizando, a decir, ¿es en serio esto es lo mejor que podemos hacer? Y no solamente decir, ok, esto no es correcto o tal vez podría mejorar, sino qué soluciones se piensan aportar, ¿no? No tenemos que tener una actitud de esto está mal y esto lo estar criticando y juzgando. Sin embargo, siempre tenemos que considerar como vital esto es, bueno, si lo consideras que está bien o mal, ¿qué se le puede hacer para mejorar? Y, y eso te lleva a la perseverancia de estar capacitándote continuamente para encontrar las herramientas adecuadas para todos los problemas que tenemos. Excelente recomendación. Oye, pues quiero agradecerte mucho tu participación. Es la doctora Eileen Hernández Trujillo que nos compartió mucho de lo que sabe sobre el bienestar animal, enfocado particularmente a la agricultura, un poco más hacia el pollo de engorda. Y pues esperamos evidentemente que esta información sea de interés y sea útil para quienes nos escuchan, para quienes nos ven. Agradecemos mucho tu participación y esperamos en un futuro no muy lejano pues seguir platicando de este tema tan interesante que es el bienestar. No, muchas gracias por la invitación. Fue todo un gusto. Gracias.